Estimados rebeldes del marketing, qué gustoso saludarlos en un nuevo video. Ahora sí estoy yo. Vale. Mi gente, bueno, antes de que le hagan cole, hoy estamos en una experiencia, pero que hasta ahora ha sido increíble. Bueno, hemos estado ahorita en dos lugares. Estamos, para ser exactos, en el centro histórico de Quito. El día de hoy estamos en un tour turístico, se podría decir, por las iglesias. Vamos a visitar la mayoría, si no es que todas las iglesias del centro histórico, que son 6. Actualmente vamos a visitar 6. Ahorita acabamos de visitar la iglesia de la Compañía de Jesús y también la iglesia del Sagrario. Que por cierto, yo quiero empezar con esto porque definitivamente me encantó la experiencia. Bueno, verán, como sabrán, para contar un poquito de historia, las iglesias antiguas, bueno, lo que nos comentaban los días también es que cada una tiene su propia cripta. Para la gente que no sabe qué es una cripta, es como un cementerio dentro de la iglesia. ¿Por qué quiero empezar yo con esto? Porque es la parte que más me impactó. Porque, verán, al momento de... eso fue la primera iglesia, ¿no? Entonces tienes que irte a un lugar e ir bajando, ¿no? Todito como un sótano. Entonces, obviamente, tú sientes las energías como te va, como decir, oprimiendo. Al menos a mí me empezó a oprimir el pecho y... Entonces, como que se sentía súper pesada la energía, a pesar de que, claro, había una cantidad de tumbas ahí y todo, ¿no? Y más que nada a la salida, creo que te corte, a la salida fue peor porque yo pasé por el mismo lado, o sea, fui recto y regresé por el mismo lado. No. Y parecía que literalmente algo me jaló, literal, porque yo casi me cogiste la transcursal. Muchachos, acoplando lo que dice Mati, lo que pasó en esta cripta fue algo, y lo más chistoso es que es la cripta que es la más nueva, se podría decir, la más moderna, y era en la única que tú sentías que el cuerpo te pesaba, que, o sea, sí sentías como que algo había mal. Había una energía súper pesada, o sea, como decíamos aquí, te oprimía el pecho, pero claro, que tú salías por las gradas, vos. Entonces sí nos sacó la madre. Una de las experiencias más bacanas que se puede vivir en esta cripta fue, o sea, conoces diferentes personas que pudieron hasta pagar para que quedar enterrados ahí, pero lo que más hay son los jesuitas, las personas que crearon esta iglesia aquí en Quito, y ha sido una de las experiencias más bacanas. ¿Por qué no les explicas qué es un jesuita primero? Porque creo que hay gente que, así como nosotros, no saben qué es un jesuita. Los jesuitas son los seguidores a un santo. Lógicamente, en un santo en específico, en esta vez era literalmente Jesús. Entonces, por eso se llama la iglesia de, ¿cómo te dije? De la compañía de Jesús. Entonces, aquí existen los jesuitas, son las personas que siguen mucho este ámbito de seguir a Jesús. Son católicos igual que nosotros, solo que ellos se tienen. Gracias, muchas gracias. Ya les traigo las cucharas y Muchas gracias. Perdón, mi gente, es que estamos ya por almorzar. Bueno, igual en partes del video van a ir viendo varias tomas, porque bueno, eso sí, una norma, por si es que van a venir a la iglesia de la compañía, no te permiten grabar más allá de un clip o varios clips de hasta 1 minuto. ¿Por qué pasa esto? Porque los jesuitas tienen la creencia de que es algo privado, es su privacidad. Exacto, les gusta que vayan, tomen fotos así a lo loco y pues lo suban a sus redes sociales. Entonces, eso sí, como dato, eso sí es importante. Como dato importante recalcar eso. Entonces, si van a ir a la iglesia de la compañía, pues no pueden tomar, fotos sí pueden tomar en específicos, menos de las criptas. En las criptas sí no está permitido ni grabar ni tomar fotos. Obviamente supongo que por respeto a los difuntos que están enterrados ahí. Y aparte de eso, es súper bacán ver que, o sea, puedes ver literalmente los huesos de algunas personas de ahí. Te cuento un poco de las historias. Pero hablando de las cúpulas, también hay historia de cómo funcionan las cúpulas, de qué están construidas, cómo fue construida. Y también tenemos temas como que antes eran de una forma de iglesia y después por cosas como incendios que pasó en la primera iglesia, como por temblores, se comienzan a restaurar y ya no quedan igual como al inicio, pero tratan de tener ¿cómo se llamaría? De mantener la esencia original. De mantener la esencia original de lo que son estas iglesias. Y también vamos ahora con la iglesia del Sagrario. La iglesia del Sagrario. Carnita de gallina. Gracias. Que es la tercera a la que vamos el día de hoy, ¿verdad? La segunda. La tercera. Ya fuimos a la. Por eso. El Sagrario es la segunda. La que fuimos ahorita. Sí, perdón, estoy. Revésé. Sí, claro, nos fuimos a ¿cómo se llama? La iglesia del Sagrario. La del Sagrario, sí. Bueno, esta iglesia
Bastante histórica también se podría decir. Pero antes de eso, hay otro dato también interesante, que además de hacer los tours turísticos por las iglesias, también se vive la celebración de la misa. Entonces, y de hecho nos pasó, mientras entramos a la iglesia del Sagrario, estaban en misa. Entonces, lo que nos explicaban los guías es precisamente eso. Puede haber misa y los turistas pueden ir entrando y pueden ir conociendo el lugar. Que de hecho fue bastante raro porque fue todito en el techo, ¿no? Entonces había partes que, claro, ya los van a ver en el video, que como que a veces que parecía que ibas a caer, ¿no? Las cúpulas como... Y bueno, así me caí, de hecho. En las cúpulas, de hecho, se ve que hay lugares donde sí necesita un pequeño mantenimiento, pero súper bacán. Y lógicamente estas cúpulas algo que hacen son muy, ¿cómo se diría? Son mucho para llevarte recuerdo en una foto. Muy bonita experiencia. Ambas iglesias nos mostraron lo más bonito de cada una. Y agradecemos a cada uno de los guías que también nos dieron la oportunidad de como que muchachos, tómense las fotos, no hay ningún problema. Lógicamente si son videos, en la primera nos dijeron 1 minuto, en la segunda no nos dijeron nada. No hubo límite, ¿no? No hubo límite, pero lógicamente como en cualquier lugar, siempre tienes que tener cierto respeto a lo que estás viendo o a lo que estás grabando. Entonces, correcto, muchachos, les invitamos a que conozcan estas iglesias. Y todavía no se acaba, faltan 2 más. Y creo que este va a ser uno de los primeros videos que va a tener segunda parte, hermano. Correcto. Porque son tantas iglesias y tantos lugares que tienes que visitar en una iglesia que te quedas loco. Sí, por eso vamos a hacerlo en 2 días. Así que el día de mañana, va a haber otro video, obviamente. No los vamos a hacer muy largos para no aburrirles. Pero pues van a ver otro video en el cual vamos a visitar, si no estoy mal, la de San Agustín, la catedral, no miento, estoy mal, la Basílica del Voto Nacional, que son como para finalizar las 2 iglesias. Así que mi gente, no se pierdan, ahorita estamos en un pequeño break y en un ratito estamos con ustedes para la siguiente iglesia, que es la Catedral Metropolitana de Quito. Entonces, muchachos, les agradecemos estos pequeños momentos, sigan con el video y esperemos que les guste. Gente, adiós. Imaginen por un momento que estamos en el corazón del centro histórico de Quito. Frente a nosotros se levanta la iglesia de la Compañía de Jesús, una obra que muchos consideran la joya más impresionante del barroco en toda América. Ahora, su construcción empezó entre 1605 y tomó más de 160 años. Generaciones enteras dedicaron su vida a levantar este templo que hoy deslumbra con su fachada de piedra volcánica tallada a mano y sus impresionantes detalles arquitectónicos. Pero la historia de la iglesia no solo está escrita en piedra. ¿Por qué? Porque si dejamos nuestra mirada hacia las torres, encontraremos las campanas que aún acompañan la vida cotidiana del centro histórico. Aunque las originales fueron reemplazadas, por el paso de los siglos, su sonido sigue cumpliendo la misma misión: anunciar el paso del tiempo sobre una ciudad llena de historia. Y hablando de historia, desde aquí también podemos apreciar una vista privilegiada hacia el Panecillo, donde la Virgen de Quito parece vigilar silenciosamente la ciudad desde las alturas. Sin embargo, no todo ha sido esplendor. Lastimosamente, en 1996, un devastador incendio puso en peligro este tesoro patrimonial. Las llamas y el humo alcanzaron la parte de la cúpula, dejando huellas imborrables. A pesar de que la iglesia fue restaurada, fue una decisión extraordinaria, fue conservar un rostro que fue parte del incendio, como uno de los testimonios más grandes de aquel momento, algo que nos recuerda que el incendio estuvo ahí. Así que si algún día visitan la compañía, levanten la mirada, porque entre el brillo del oro, la majestuosidad de sus bóvedas y la belleza de su arquitectura, encontrarán también una pequeña marca oscura. No solo es un error ni un descuido, es una cicatriz que nos recuerda que incluso las obras más grandiosas enfrentan el paso del tiempo, sobreviven a las tragedias y continúan contando su historia siglos después. Ahora, mientras avanzamos por la famosa calle de las 7 Cruces, llegamos a un templo que muchas personas pasan por alto porque la majestuosidad de la catedral suele robarse las miradas. Sin embargo, quienes conocen la historia de Quito saben que aquí se esconde una verdadera joya, y es nada más y nada menos que la iglesia del Sagrario. A simple vista parece una extensión de la Catedral Metropolitana, pero en realidad posee una identidad propia. Su construcción empezó entre los siglos XVII y XVIII y fue concebida como el lugar donde se custodiaba al Santísimo Sacramento, uno de los espacios más importantes para la fe católica. Pero lo que aquí nos sorprende es su arquitectura. Frente a nosotros se levanta la fachada más elegante y sobria,
mientras que en su interior se esconde una explosión de arte barroco quiteño. Cada columna, cada relieve y cada detalle parecen contar una historia, y claro, si tienen la oportunidad de ingresar encontrarán una de las obras más extraordinarias de la escuela quiteña. La monumental mampara tallada por Bernardo de la Legada, una verdadera obra maestra de la madera, que parece cobrar vida bajo la luz que entran por las ventanas. Y lo más fascinante es que pensar que este templo fue construido sobre una antigua quebrada que atravesaba la ciudad colonial, bajo nuestros pies existen enormes estructuras que permitieron levantar esta iglesia, donde antes existía un desnivel natural del terreno, claro. Y cuando cae la noche sobre el centro histórico, la iglesia del Sagrario adquiere una atmósfera distinta. Las sombras se recorren en sus muros centenarios, las campanas cercanas resuenan entre las calles empedradas y por un instante resulta fácil imaginar cómo era Quito hace más de 300 años. Y como dato curioso, estamos viendo copias de los pergaminos que fueron parte de la independencia de Quito. Una mujer llamada Manuelita Cañizares reunió a patriotas la noche del 9 de agosto de 1809. Pasaron algunos eventos que provocaron que estos hombres dudaran de lo que iban a hacer. Fue donde Manuelita dijo una de sus frases icónicas: «Cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo?», lo que nos recuerda la importancia de lo que fue la independencia de Quito. Y ahora nos encontramos frente a uno de los lugares más importantes de la historia ecuatoriana, la Catedral Metropolitana de Quito. Más que una iglesia, este templo ha sido testigo de conspiraciones, asesinatos, milagros, leyendas y del descanso eterno de algunos de los personajes más influyentes del Ecuador. Su construcción comenzó en el siglo XVI y es considerada una de las catedrales más antiguas de Sudamérica. Su arquitectura es una fascinante mezcla de estilos gótico, mudéjar, barroco y neoclásico. Basta con observar sus arcos, sus techos artesonados de influencia árabe y sus altares cubiertos de pan de oro para comprender por qué este lugar es uno de los más grandes tesoros del centro histórico. Pero ahora quiero que imaginen algo. Bajo nuestros pies descansan personajes que cambiaron la historia del país. Aquí se encuentran los restos del Dr. Gabriel García Moreno, uno de los presidentes más influyentes, pero también más polémicos del país. Tras ser atacado brutalmente, con machetes, disparos, en las afueras del Palacio de Carondelet, fue llevado agonizante hasta el interior de esta catedral, donde exhaló sus últimos suspiros, y aún hoy existe una placa que señala el lugar exacto donde murió. Y muy cerca de él descansa otro personaje histórico, quizá uno de los más admirados de América Latina, el mariscal Antonio José de Sucre. Y sí, él no es ecuatoriano, nació en Venezuela, y fue el héroe de la batalla de Pichincha, uno de los grandes libertadores de Sudamérica. Sus restos reposan en un majestuoso mausoleo dentro de la catedral, rodeado por las banderas de las naciones por cuya libertad luchó. Sin embargo, las historias de este lugar no terminan ahí, porque el 30 de marzo de 1877, durante una ceremonia de Viernes Santo, ocurrió uno de los hechos más impactantes en la historia religiosa del Ecuador. El arzobispo José Ignacio Checa y Barba bebió vino consagrado, que había sido envenenado previamente, y aunque él nunca supo que contenía veneno, horas después falleció, convirtiéndose en uno de los pocos casos conocidos en el mundo donde un obispo fue asesinado durante una celebración religiosa. Y cuando cae la noche sobre Quito, una leyenda cobra vida. Si observan la parte más alta de la catedral, encontrarán un pequeño gallo de hierro. Cuenta la tradición que un hombre llamado Don Ramón, famoso por sus excesos y por regresar ebrio cada noche, acostumbraba burlarse del gallito cada vez que pasaba por ahí. Pero en una madrugada ocurrió algo inesperado. El gallo descendió de la cúpula y lo atacó con sus espuelas y le dio una lección que jamás va a olvidar. Desde entonces dicen que Don Ramón nunca volvió a burlarse del gallito ni a beber como antes. Y así, entre héroes, presidentes, mártires y leyendas, la Catedral Metropolitana continúa observando silenciosamente la Plaza Grande, guardando secretos que han sobrevivido más de 4 siglos, y esperando a que alguien vuelva a contarlos. Además de esto,
existe una historia mucho más silenciosa y conmovedora. En una de las dependencias de la Catedral Metropolitana se observa el cuerpo momificado de un pequeño niño perteneciente a la realeza española. Se trata del infante que nació sin vida o falleció poco después de nacer, hijo del rey Alfonso de España y de la reina Victoria Eugenia. A inicios del siglo XX, muestra de gratitud y la cercanía de la corona española y de la iglesia quiteña, los restos del pequeño fueron enviados a Quito. Desde entonces permanecen bajo el cuidado de la catedral. Y lo más impactante es que, a diferencia de otros relatos históricos, el cuerpo de este niño se ha conservado de manera extraordinaria con el paso del tiempo. Quienes han tenido la oportunidad de verlo suelen quedar impresionados por el nivel de preservación y por la sensación de estar frente a un pequeño fragmento congelado de la historia. Y quizás esto es lo que lo hace tan especial, porque en el mismo lugar donde hay tantas historias de presidentes asesinados, héroes libertadores, arzobispos envenenados, leyendas de gallos que cobran vida, también la memoria silenciosa de un niño que jamás llegó a conocer el mundo, pero que encontró descanso eterno a miles de kilómetros de la tierra donde nació. Paracaídas. No avanza ni a abrirse hasta que vos caigas. Muy buena acotación, estimada Ari. Por eso te trajimos. Y es cierto que aquí estaba cerquita las varillas. Uy. Tenga, señor Osorio. Dame un segundito, déjame. A ver, préstame, niño. Cógelo de bonito. Ari, un saludito. Hola. Ya. Ya nos dejaron solitos, muchachos, aporte. Tengan cuidado. Vente, guapa. Yo te grabo. Achurúscate. Hazte chiquito. Póngase. Se sale la varilla. El Matías viendo estrellas, viéndole al gallo al lado. Ya no hice nada. Ya no tomé. Chapote, es un madrazo. Bueno, estamos llegando al final de este día de tour y nos encontramos frente a uno de los lugares más emblemáticos de Quito y de toda Sudamérica, la iglesia y convento de San Francisco. Bueno, muchos antes de que existieran los grandes edificios modernos, este complejo religioso ya dominaba el paisaje de la ciudad. Su construcción comenzó apenas unos meses después de la fundación española de Quito, en 1535, convirtiéndose en uno de los conjuntos conventuales más antiguos e importantes de América. A simple vista, llama la atención su enorme plaza, considerada una de las más grandes del continente durante la época colonial. Pero es el ingresar cuando comienza realmente el viaje en el tiempo. Porque la arquitectura de esta iglesia es una mezcla fascinante de estilos: mudéjar, renacentista, barroco y manierista. Sus techos artesonados, sus altares cubiertos de oro y sus interminables corredores reflejan siglos de trabajo realizados por artesanos indígenas, mestizos y españoles que dieron origen a la famosa escuela quiteña. Ahora, en el interior también se observa una impresionante colección de arte religioso. Decenas de pinturas narran escenas bíblicas, la vida de los santos y distintos episodios de la historia cristiana. Muchas de estas obras tienen más de 300 años y fueron elaboradas por algunos de los artistas más importantes de la colonia. Pero San Francisco no era únicamente el lugar de oración. Los frailes franciscanos desarrollaron aquí actividades agrícolas y productivas. En los alrededores cultivaban cebada y con ella elaboraban cerveza para el consumo de la comunidad religiosa. De hecho, mucho antes de que existieran las cervecerías modernas, los conventos ya dominaban el arte de la fermentación y de la producción de bebidas. Es más, aquí aparece uno de los contrastes más curiosos de la vida monástica. Mientras algunos religiosos dedicaban parte de su tiempo en el trabajo agrícola y la elaboración de cerveza, otros practicaban actos extremos de penitencia. En distintas representaciones artísticas podemos observar santos que utilizaban cilicios o instrumentos de autoflagelación como símbolo de sacrificio y disciplina espiritual. Eran formas de demostrar devoción mediante el sufrimiento físico, una práctica
que hoy puede parecer bastante difícil de comprender. Ahora, si observa a alguien con atención alguna de las imágenes religiosas de este convento, encontrarán también figuras angelicales muy particulares. Una de ellas es la más llamativa, con múltiples alas. No se trata de un error artístico, si es que así lo pensaste. Está inspirada en una de las descripciones bíblicas de los serafines, seres celestiales que, según la tradición cristiana, poseen 6 alas. 2 cubren su rostro, 2 sus pies y 2 que vuelan con la presencia de Dios. Por eso en algunas estructuras y pinturas de la escuela quiteña muestran ángeles muy diferentes a la imagen tradicional que solemos imaginar. Otro dato poco conocido es que durante siglos existió un cementerio junto al convento. En aquella época era habitual que las personas fueran enterradas cerca de los templos, ya que se consideraba un lugar muy sagrado. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad y por razones sanitarias, los cementerios fueron trasladados fuera del centro urbano, dando origen posteriormente a espacios como el cementerio de San Diego. Todos los cuerpos fueron movidos hacia ese lugar. Y si levantan la vista hacia las torres de las iglesias, descubrirán otra huella de la historia. Verán, originalmente eran las más altas y contaban con una estructura superior adicional. Sin embargo, varios terremotos que afectaron a Quito durante la época colonial obligaron a modificar su diseño. Para reducir riesgos y preservar la estabilidad del templo, se eliminó parte de las estructuras superiores, dando lugar a la apariencia que vemos actualmente. Ya no son 2 pisos, sino un solo piso. Ahora, la mayoría de quiteños deben conocer esta historia, pero si no la conoces, ahorita te la voy a narrar. Es la historia de la leyenda de Cantuña. Pues bueno, cuenta la tradición que un indígena llamado Cantuña recibió el encargo de construir el atrio de San Francisco, en un plazo imposible de cumplir. Desesperado al ver que no lo lograría, hizo un pacto con el diablo. Los demonios construirían el atrio durante la noche, pero a cambio, él tendría que pagar un precio súper alto, entregar su alma. Entonces, cuando llegó el amanecer, la obra parecía estar terminada. Sin embargo, Cantuña había escondido una piedra. Al faltar una sola pieza, el contrato no podía considerarse completo y el diablo perdió el derecho a reclamar su alma. Entonces, hasta hoy, miles de visitantes llegan buscando aquella piedra faltante y preguntándose si realmente fue una muestra de ingenio o si detrás de la leyenda existe algo más. Pues bueno, así entre arte, arquitectura, santos penitentes, cerveza conventual, cementerios olvidados, ángeles de 6 alas y pactos con el diablo, la iglesia de San Francisco continúa siendo uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos del centro histórico. Ahora, al final vas a poder ver una foto de la lápida de Cantuña. Y además te voy a dejar asimismo la leyenda que, bueno, puedes pausar el video si así lo quieres para que lo puedas leer. Y un dato curioso es que si tú lees desde arriba, siguiendo el contorno del rectángulo, vas a descubrir una frase muy interesante de la lápida de Cantuña. Déjame en los comentarios si es que lograste descifrarlo. Y eso sería todo por este momento. No olvides suscribirte a este video, darle like, comentar, activar la campanita porque se vienen muchas más sorpresas. Y no te pierdas del canal porque esta aventura no ha acabado. La segunda parte ya viene. Gracias.